Ingeniero, reciba un cordial saludo de parte del grupo número 1. El tema de hoy en el estudio de caso es dinámica poblacional, ecuación logística. Hoy queremos mostrarles cómo las matemáticas es clave para entender la supervivencia en nuestro planeta. Desde siempre los seres humanos hemos necesitado entender la naturaleza para cuidar nuestros recursos y sobrevivir. Pasamos de la simple observación a algo que hoy llamamos ecología cuantitativa. Gracias a un trabajo en equipo entre la biología, la física y la estadística, hoy no solo le escribimos el paisaje, nuestro objetivo real es usar las ecuaciones para medir y predecir cuántos seres vivos hay en un lugar y cómo crece su población. Esto nos lleva a la gran pregunta de la ciencia moderna. ¿Por qué algunas especies se descontrolan y se vuelven plagas, mientras que otras, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias, terminan extinguiéndose? Entender esto es vital para proteger la biodiversidad. Para entender de dónde viene este problema, viajemos a la Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la Revolución Industrial. Imaginen el escenario. Las industrias crecieron, lo que causó una migración masiva del campo a las ciudades. Al mismo tiempo, las mejoras en medicina, en agricultura, hicieron que la población se disparara como nunca antes. Pero claro, este crecimiento tan rápido y sin planificar cobró factura. Las ciudades colapsaron por completo, apareció la sobrepoblación, el hacinamiento, la pobreza y con todo esto, los brotes terribles de enfermedades. Este caótico panorama hizo que los pensadores de la época se hicieran una pregunta incómoda pero urgente por primera vez. ¿Existe un límite para el crecimiento humano? La comunidad científica se dividió en dos respuestas. Por un lado, en 1798, Tomás Malthus lanzó una advertencia súper alarmante y fatalista, muy trágica para la época. Él decía que mientras los alimentos crecen a un ritmo lento y lineal, 1, 2, 3, 4, los humanos nos multiplicábamos de forma geométrica o exponencial, 1, 2, 4, 8, 16. Según él, esta diferencia nos llevaría directo al colapso malthusiano, un punto crítico donde la falta de comida causaría guerras, hambre, pestes, etc., para así reiniciar el ciclo de vida, pero a la fuerza. Por suerte, después de 40 años, en 1838 apareció el matemático Pierre Francois Belhuls. Corrigió esta idea tan trágica y lo hizo más amigable con la sociedad. Él explicó que a medida que una población crece, el entorno se resiste porque el espacio y el alimento se acaba. Así nació la ecuación logística, demostrando matemáticamente que la naturaleza se frena a sí misma antes de llegar a la catástrofe. Con esto nos dejó un concepto estrella de la ecología. La capacidad de carga, que se representa la letra K, es el tope máximo de población que un ecosistema puede aguantar de forma sana. ¿Por qué estudiamos esto hoy? ¿Por qué nos interesa esto hoy? Porque la ecuación logística es una herramienta clave para tomar decisiones en la vida real, apoyada en 4 pilares. En ecología, nos ayuda a calcular los límites de supervivencia de especies en peligro para evitar su extinción. En bioeconomía, sirve para regular actividades como la pesca o la industria maderera, calculando cuánto podemos extraer sin destruir el ecosistema. En epidemiología, es la base para modelar virus, ya que una enfermedad se frena cuando se le acaban las personas sanas por contagiar. En sostenibilidad, nos recuerda que el desarrollo humano tiene un límite conectado con la salud del planeta. En resumen, la ecuación logística no es solo un ejercicio matemático para resolverlo en el pizarrón, es el mapa que necesitamos para diseñar un futuro sostenible en nuestra sociedad. Teoría necesaria. La dinámica poblacional estudia cómo cambia el número de individuos de una población a lo largo del tiempo. Para analizar estos cambios se utilizan ecuaciones diferenciales, ya que permiten representar matemáticamente factores como la natalidad, la mortalidad y los recursos disponibles. Uno de los modelos más importantes es la ecuación logística, que está representada de la siguiente manera: dP sobre dt igual a rp, abro paréntesis, 1 menos
P sobre K, cierro paréntesis. En esta ecuación, P representa la población, R la tasa de crecimiento y K la capacidad máxima que el ambiente puede sostener. Interpretación y capacidad de carga. Cuando la población es pequeña, el crecimiento es rápido porque existen suficientes recursos disponibles. La ecuación se comporta aproximadamente como dP sobre dt igual Rp. Esto representa un crecimiento exponencial inicial. Sin embargo, a medida que la población aumenta, comienza a presentar limitaciones como escasez de alimento, falta de espacio y competencia entre individuos. Cuando la población alcanza la capacidad de carga del ambiente, el crecimiento se estabiliza. Importancia y conclusión. El modelo logístico es importante porque representa situaciones más reales que el crecimiento exponencial. Además, ayuda a comprender el comportamiento de las poblaciones, planificar recursos, controlar especies, realizar investigaciones biológicas y ambientales. En conclusión, las ecuaciones diferenciales permiten describir matemáticamente cómo crecen las poblaciones considerando las limitaciones del entorno, convirtiéndose en una herramienta fundamental en biología y ecología. Mi nombre es Natalia Cabrera y voy a explicar la resolución analítica de la ecuación logística. La ecuación logística se utiliza para estudiar cómo cambia el tamaño de una población a lo largo del tiempo. Tenemos que tomar en cuenta las limitaciones del ambiente. En esta ecuación podemos ver que P representa el tamaño de la población, R la tasa de crecimiento poblacional, K la capacidad de carga del ambiente, es decir, la cantidad máxima de individuos que se puede sostener. Ahora, dP sobre dt representa la rapidez con la que cambia la población con respecto al tiempo. Para resolver esta ecuación se utiliza el método de separación de variables. Este método recibe ese nombre porque separamos las variables de población y del tiempo en dos lados distintos. Una vez realizada esta separación, procedemos a integrar ambos lados. Para resolver la integral relacionada con la población, es necesario utilizar el método de fracciones parciales, ya que la expresión no puede integrarse directamente. Después de realizar las integraciones y simplificar los resultados, obtenemos una expresión matemática que nos permite conocer el tamaño de la población en cualquier instante del tiempo. Gracias a esta solución, también es posible analizar cómo evoluciona una población y predecir su comportamiento bajo determinadas condiciones ambientales. Ahora, interpretación de resultados. La audacia obtenida nos permite entender qué significa en términos reales. Los resultados nos muestran que una población no crece indefinidamente. Al principio, cuando el número de individuos es pequeño, el crecimiento es relativamente lento. Luego se presenta una etapa de crecimiento acelerado, porque existen suficientes recursos como alimento, agua y espacio para sostener a la población. Sin embargo, conforme la población aumenta, esos recursos comienzan a ser más limitados. Incluso la competencia entre los individuos se vuelve mucho mayor. Como consecuencia, la velocidad de crecimiento empieza a disminuir poco a poco, hasta que la población alcanza un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio está representado por la capacidad de carga del ambiente, la cual identificamos anteriormente con la letra K, que corresponde al número máximo de individuos que el entorno puede mantener. Por esta razón, la gráfica del modelo logístico tiene una forma característica de S, conocida como curva sigmoidal. Esta curva muestra claramente una fase inicial de crecimiento lento, una fase de crecimiento rápido, una fase de desaceleración hasta finalmente llegar a la fase de equilibrio. En conclusión,
La ecuación logística es una herramienta muy útil porque nos permite comprender de una forma mucho más realista cómo crecen las poblaciones y cómo las limitaciones del ambiente influyen directamente en su En esta desarrollo. parte voy a explicar el proceso utilizado para resolver un ejercicio de dinámica poblacional usando la ecuación logística. En primer lugar, buscamos los datos del problema, que es la población inicial de 100 individuos, la tasa de crecimiento de 0.4 y la capacidad de carga del ambiente, que es de 1000 individuos. La ecuación logística a utilizar es dP sobre dt igual a RP, abro paréntesis 1 menos P sobre K, cierra paréntesis. Esta ecuación representa el crecimiento de una población considerando los recursos que tiene el ambiente, que son limitados. Una vez tenemos la fórmula, sustituimos los datos encontrados en la ecuación, que es dP sobre dt es igual a 0.4p, abro paréntesis 1 menos p sobre 1000, cierro paréntesis. Para resolver esta ecuación utilizamos el método de ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separadas. Este método consiste en separar las variables de la población y el tiempo en lados diferentes de la ecuación. En primero pasamos los términos con p al lado izquierdo y los términos con t al lado derecho, que nos queda dp sobre p, abro paréntesis 1 menos p sobre 1000, cierro paréntesis, que eso nos da un igual de 0.4 dt. Después de simplificar la expresión y se aplican las fracciones parciales para poder integrar, y al integrar a ambos lados obtenemos una expresión con logaritmos que es ln, abro paréntesis p sobre 1000 menos p, cierro paréntesis, que es igual a 0.4t más c. Luego eliminamos los logaritmos aplicando exponenciales y despejamos la población p. Con esto obtenemos la solución general, que es pt es igual a 1000 sobre 1 más a e elevado a menos 0.4t. Después usamos la condición inicial, que nos indica que t es igual a 0, o sea la población es 100. Al reemplazar esos valores obtenemos que la constante a es igual a 9. Entonces la ecuación final nos queda pt es igual a 1000 sobre 1 más 9 e elevado a menos 0.4t. Y finalmente calculamos la población después de 5 años, o sea el tiempo es igual a 5. Eso tenemos que sustituir en la ecuación. Y lo primero que hacemos es resolver el exponente de que es menos 0.4 por 5, que es igual a menos 2. Una vez realizado las operaciones, obtenemos que P5 es igual a 451. Esto nos indica que después de 5 años, la población crece de 100 a aproximadamente 451 individuos. Como interpretación de este ejercicio, podemos decir que al inicio la población crece rápidamente porque existe existen suficientes recursos. Sin embargo, conforme aumenta el número de individuos o va aumentando la población, el crecimiento empieza a disminuir debido a las limitaciones del ambiente. Por eso la población tiende a acercarse al máximo de la capacidad, que es de 1000 individuos. Gracias. Saludos con todos. El día de hoy vamos a analizar cómo las matemáticas nos pueden ayudar a entender las epidemias. Por ejemplo, utilizaremos un brote de ébola, el cual vamos a modelar utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces el problema parte de que la ecuación logística, que matemáticamente se escribe como dP sobre dt, que es igual a RP, por 1 menos P sobre K. Esta fórmula no solo mide cuánta gente se enferma en el tiempo P con una tasa de crecimiento R, sino que introduce un concepto vital e interesante, que es la capacidad de carga K, que representa el límite máximo de personas que el entorno puede albergar. Entonces ahora los objetivos del ejercicio son los siguientes: hallar la función de propagación y calcular el total de infectados al tercer día.
¿Ok? El proceso matemático se resuelve en 5 pasos esenciales. Primero que nada, se separan las variables y se integra la ecuación. Luego, aplicando las condiciones iniciales del problema, se despejan las constantes. Tras calcular los datos del brote, se encuentra que la tasa de contagio específica es R igual al logaritmo natural de 2 sobre 3, lo que nos da la función definitiva. P, función de t, es igual a 90e elevado a logaritmo natural de 2 sobre 3 por t. Al evaluar esta función en el día 3, el exponente simplifica y nos da una respuesta matemática exacta. Habrá aproximadamente 180 personas infectadas. Sin embargo, el verdadero valor de este ejercicio está en el análisis biológico. Si miramos el comportamiento de la propagación bajo un modelo exponencial puro y sin control, es decir, sin el factor K, es, entonces el brote se acelera de forma matemática salvaje. Por ejemplo, con una tasa de R igual a logaritmo natural 4 sobre 3, la población de enfermos se multiplica por 10 en menos de una semana, saltando de 50 a 504 contagiados en tan solo 5 días. Aquí es donde chocan la matemática teórica y la realidad. Un modelo exponencial simple es muy preciso para describir la fase inicial de un brote, pero idealiza un crecimiento infinito que es biológicamente imposible. En la vida real, la falta de personas sanas por contagiar o las intervenciones médicas actúan como una resistencia ambiental. Por eso, el factor logístico es indispensable para entender que toda epidemia tiene un límite. Muchas gracias. Ingeniero Leonel Adóñez le habla y yo le voy a presentar el tercer ejercicio numérico. Para este siguiente caso me basé en una hipótesis más realista, con un modelo matemático utilizado para describir el crecimiento de una población cuando existen factores limitantes como los recursos, espacio y la competencia, que a diferencia del crecimiento exponencial, que es todo lo contrario, este modelo logístico considera que su capacidad máxima del ambiente se denomina por su capacidad de carga. Como ya vimos que a diferencia de un crecimiento infinito, este modelo introduce su capacidad de carga, que actúa como un mecanismo de autorregulación del ecosistema. Podemos ver que entre los datos del problema presentados, donde una población inicial de 250 individuos crece con una tasa de 0.40 hacia una capacidad de carga de 800, y este procedimiento se formaliza por explicar brevemente aquellos pasos para llegar a un cierto resultado de 6.16. Podemos ver en la fórmula de P sobre K y 1 más entre K menos PO elevado a la tasa de crecimiento y al tiempo. Podemos ver en su desarrollo de paso 1 que P entre T igual a 800 en el sobre de 1 más 800 menos 250 sobre 250 elevado a 0.40 entre 8. ¿Qué quiere decir? Que este está entre su capacidad de carga y su tiempo. También podemos ver que en el paso 2, 800 menos 250 es igual a 550. 550 entre 250 es igual a 2.20. En el paso 3, que elevamos menos 3.2, que es igual a 0.1353. 2.20 entre 0.1353 es igual a 2 a 0. 297. Para el siguiente paso podemos ver que 8 igual a 800 de 1 más 0.297, que como ya dijimos que en el paso 3, esto daba el siguiente resultado. También podemos ver que P entre 8 es igual a 800 y entre 1.297. Al final llegamos a este resultado, a 616.35. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente resultado, 616.35, cada individuo en 8 años, la población está por encima de una mitad de la capacidad de carga, demostrando que aún sin los recursos disponibles, este llega a ejecutarse y a profundizar más en el tema. Podemos ver que en la siguiente introducción y conclusión de aquel tema y ejercicio, ese resultado indica que la población de venados crece de manera considerable durante los próximos 8 años, desde el inicio de su monitoreo, alcanzando aproximadamente 616, que lo muestra generalmente. Este valor está por encima de su capacidad de carga, como ya mencionado antes, demuestra que aún existen esos recursos que, sin olvidarnos, que son limitantes porque no estaban disponibles antes, pero ahora, aún sin los recursos, este caso es de 800 venados. La aplicación de su modelo logístico permite comprender de manera un poco más realista que interactúan en un crecimiento poblacional, como ya podemos determinar,
que llega a ser limitante en su área ambiental. Pero aún así, con el presente ecosistema analizado y con la siguiente formulación realizada, podemos ver que mostrando un crecimiento, podemos establecer que conforme a su aproximación de un nivel máximo, este es establecido por el ambiente. ¿Por qué? Porque un modelo logístico esto es lo que permite, esto es lo que llega a hacer y esto es lo que podremos expresarlo por medio de la matemática, que podemos comprender de una manera más clara, más segura y más confiable que esta dinámica, obteniendo sus predicciones y su formulación más precisa en aquella población que aún así, con sus recursos limitantes, podría ser y asumiendo que su crecimiento no seguirá indefinidamente como la capacidad de carga del ambiente. A continuación le voy a presentar el análisis de aquel ejercicio. Como ya hicimos una retroalimentación de aquella fórmula que sí nos dio 616.35, que esto es más allá que un cálculo numérico, porque podemos ilustrar la importancia de la capacidad de carga acá, que no solo es un mecanismo de autorregulación de un sistema y de un ecosistema, como ya lo vimos en el presentado ejercicio, que a diferencia de un modelo de crecimiento exponencial, que asume que los recursos limitados y describe que una curva que atiende al infinito, el modelo logístico incorpora cierta resistencia ambiental, porque aún busca cierto resultado. En nuestro caso, la población pasó de 300 a 1.256 individuos en solo 5 años. Y aún así, con los recursos limitados, como ya vimos en el ejercicio, esto representa que un crecimiento rápido debido a su abundancia de recursos en la etapa inicial. No obstante, sin olvidarnos y sin observar la tendencia, comprendemos que la medida P entre T se aproxima a carga igual a 2.500, que esta tasa de crecimiento de capital disminuye porque, como ya he mencionado, su densidad poblacional eleva la competencia intraespecífica para ciertos recursos críticos como alimento, refugio, espacios, recursos de aquellos sustentables para el siguiente ejercicio, pero es fundamental que para el manejo de vida salvaje y silvestre, ya que podemos determinar un resultado de una ya que podemos determinar un resultado de una manera más expansible. Podemos, desde una perspectiva en gestión ambiental, más allá de un modelo matemático y ecuacional, desde una perspectiva de gestión ambiental, más allá de un modelo de una herramienta vital, este toma la decisión de permitir predecir cuando una población alcanzará ese punto crítico y saturado que ayuda a una convergencia y conservación a planificar esa medida de intervención para evitar, presente ya, el colapso del hábitat o la sobrepoblación. Y así podemos poner que cierta estadística y cierta medida con los siguientes ejercicios también ayudan a planificar una intervención mucho más masiva para evitar aquel colapso de hábitat o sobrepoblación. Así podemos determinar que existe una cierta cantidad y qué podremos ver con el siguiente paso del tiempo. También para detectar este problema, por ejemplo, de salud, de población, de sobrepoblación y sobre un crecimiento más real que se aleja significativamente de las predicciones de modelo. En el punto de la inflexión, podemos añadir que un modelo logístico es el crecimiento más rápido de la población alcanzada. La mitad de la capacidad de carga de K sobre 2 igual a 1.250, como nuestro resultado fue de 616 individuos, podemos ver que junto con el momento en el que la curva empieza, podemos pasar por una aceleración constante a una desaceleración gradual. Podemos también determinar la sensibilidad de los parámetros que mencionamos brevemente. Si la tasa de crecimiento fuera mayor al codo de la curva, donde el crecimiento se ralentiza, se alcanzaría en menos tiempo, lo que pone a prueba esta resistencia y este tipo de determinación del ecosistema más rápidamente. Y por eso podemos determinar que gracias al siguiente modelo logístico, podemos ver que 616 durante 8 años llegan a ser posible y aún así con ciertas limitaciones. Muchas gracias, ingeniero. Espero que le haya interesado mucho este ejercicio. La verdad, yo me quería basar en algo así más natural, porque también podemos ver y llegar a tener esos casos y un modelo logístico puede llegar a ser de una manera más expansible, como ya lo dije antes, y podemos también determinar qué cierta capacidad y qué tasa o tiempo puede llegar a tener esta población y aún así con recursos limitantes pueden llegar a ser de una manera mucho más capaz. Buenas noches, ingeniero. Esto fue todo por hoy. Hola, soy Luis Valle y en el día de hoy les explicaré cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria basándonos en el crecimiento dimensional poblacional de bacterias dentro de un laboratorio. Considerando que PDT es la cantidad
de bacterias dentro de un tiempo determinado, con K siendo la constante de crecimiento y también la velocidad de crecimiento. El ejercicio nos dice a continuación que una cámara de bacterias tiene inicialmente 500 bacterias y luego de 3 horas llegan a ser 2000 bacterias. Aquí determinaremos la función de crecimiento, la cantidad de bacterias dadas dentro de 3 horas y también dentro de 6 horas. Para resolver la siguiente ecuación diferencial, partiremos de esta sección donde separamos las variables. Luego las integraremos, llegando a tener este resultado. Luego despejamos el resultado anterior. A continuación, usaremos la condición inicial de las 500 bacterias. Consiguiente, tenemos que usar el dato de 3 horas después de 3 horas que nos dan las 2000 bacterias, dándonos aquí este resultado. Ahora sustituimos K por la función de crecimiento. Procedemos a calcular dentro del tiempo de 6 horas, donde que nos ha dado resultado 8000 bacterias. Ahora calcularemos la población después de 5 horas, dando un resultado de 5039 bacterias, donde que esta sería la función de crecimiento. Este ha sido el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y tengan todos un buen día, tarde o noche.